Una hoja de higuera, un crujido apenas audible, un gesto pequeño, la yema de un dedo presionando la pulpa, la mordida que separa la intención de la realidad. Ese instante, mínimo y cotidiano, fue suficiente para que algo en la historia cambiara para siempre. ¿Cuál es el secreto de Eva que todo creyente debería conocer? No es un misterio oculto en textos esotéricos ni una teoría conspirativa. Es una verdad simple y profunda, una elección humana, tomada en libertad y a la vez en engaño. Abrió paso a un río de consecuencias que ha corrido por 6000 años de historia humana. Si te intriga este secreto, escribe abajo qué crees tú que cambió en ese momento. En el principio de nuestra mirada está el jardín. Imagina el silencio lleno de pájaros, el perfume de la tierra húmeda, la claridad suave sobre hojas que no conocen sombra de miedo. El huerto no era un lugar de perfección aséptica, sino de abundancia sensible, árboles que daban fruto, agua que corría, trabajo que era regalo y relación que era respiración. En medio de ese paisaje, Dios pronunció un mandato claro, sencillo, y por su propia bondad, dado como protección. Podíais comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esas palabras no eran un capricho, eran un límite que preservaba la comunión entre lo humano y lo divino, una frontera que marcaba la diferencia entre criatura y creador. Entra la serpiente, no como una criatura meramente reptiliana que desliza su cuerpo entre hierbas, sino como imagen del engaño, una voz que introduce la duda donde había certeza. La tentación no presenta de inmediato la abyección. Primero, siembra la posibilidad de algo mejor. No moriréis, susurra el astuto, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Hay en esa promesa una seducción sutil, autonomía revestida de sabiduría. La propuesta que le hace la serpiente a Eva no solo cuestiona el mandato de Dios, sino que redefine la verdad. A través de palabras que distorsionan la realidad, el engaño convierte lo que era protección en imposición y lo que era confianza en desconfianza. Eva escucha. No es una muñeca sin voluntad ni un eslabón pasivo en una cadena. Es una persona que hace preguntas, que valora lo que ve, el fruto atractivo, la promesa de ser algo más, y que, en la interacción con la serpiente, se deja convencer. Toma del fruto, lo huele, lo prueba, lo comparte. En ese gesto hay dimensión moral, elección deliberada, capacidad para decir sí o no. Pero también hay dimensión trágica. La decisión se toma bajo engaño, con información distorsionada y con una ruptura en la claridad que antes existía. Adán, presente en el relato, no es desplazado de su responsabilidad. La narrativa bíblica deja claro que la transgresión es un acto humano compartido, un quiebre comunitario que no se agota en una sola persona. La mordida tenía más que sabor. Tuvo un efecto psicológico inmediato. Sus ojos por primera vez conocieron la vergüenza. Conocieron la fina conciencia de la desnudez y el desamparo. Se dieron cuenta de que algo en su relación con Dios había cambiado. Se cubrieron con hojas, intentaron ocultarse, y así se manifestó la primera respuesta humana al pecado. El intento de esconder lo que avergüenza. La vergüenza es la voz que dice, no soy suficiente. El ocultamiento es la acción que pretende contener la evidencia de esa insuficiencia, pero frente a Dios nada queda oculto. La llamada divina, ¿dónde estás?, no es solo una pregunta geográfica. Es la llamada a la relación, la invitación que descubre el corazón humano en su estado nuevo y quebrantado. El juicio que sigue al acto no es un estallido gratuito de ira divina, sino una palabra que explora las consecuencias. Hay responsabilidades. La serpiente es señalada como agente de engaño.
la mujer y el hombre reciben sentencia en relación con su acto y sus implicaciones para la vida humana. Importa recalcar que la narrativa no convierte a Eva en chivo expiatorio absoluto. Ella tomó una decisión. La serpiente engañó, Adán también participó. La lectura responsable evita el fácil recurso de culpas únicas que alimentan injusticias sociales. En el juicio aparece, sin embargo, algo que brilla como una hebra de promesa entre las líneas de la sentencia: la profecía de que la simiente de la mujer dañaría a la serpiente. Génesis 3:15 aparece aquí como un signo de esperanza, una promesa temprana que anuncia que ese quiebre no es la última palabra. Llamemos ya a esto por su nombre. El secreto de Eva no es únicamente que su elección trajo ruptura. El secreto, en su profundidad teológica, es que esa decisión abrió al mismo tiempo la posibilidad de la gracia histórica. Al designar el inicio del problema humano, ese acto humano permitió que el plan redentor de Dios comenzara a desplegarse en el tiempo. No confundamos, el pecado no era necesario para que Dios actuase. Dios no necesitaba del mal para mostrar su poder. Pero en la lógica de la historia bíblica, la libertad humana y sus consecuencias se convierten en el escenario donde la fidelidad de Dios se revela con mayor claridad. Es decir, el secreto es paradójico. La caída revela la profundidad de nuestra fragilidad y al mismo tiempo la amplitud de la gracia que la redime. Esa paradoja debe marcar nuestra reflexión. La responsabilidad humana y la soberanía divina convergen en la dinámica del drama redentor. Desde ese punto inicial, el efecto dominó comienza a mostrarse. La mancha de la decisión de Eva no se queda en ellos dos. Las ondas que aquella garganta de higuera lanzó atraviesan generaciones. De ese jardín de intimidad nacen resentimientos, violencias y rupturas que van acumulando la historia humana como cicatrices. Primero, aparecen las relaciones rotas entre humanos, el primer acto de sangre fraterna. Caín y Abel exponen de manera cruel cómo el pecado, interiorizado y no confesado, se transforma en destrucción externa. La ofrenda de Abel es recibida, la de Caín es rechazada. La humillación alimenta celos y los celos se convierten en asesinato. Aquí la caída se vuelve visible en lo social, en lo cotidiano, en la manera en que tratamos a quienes son más cercanos. Y detrás de la tragedia está la misma dinámica que vimos en el huerto, una voz interior que no tolera límite, un corazón que busca afirmarse a costa del otro. Pero no terminan ahí las consecuencias. Cuando la humanidad colectiva camina en dirección opuesta a la voluntad creadora, el relato bíblico señala consecuencias cósmicas: diluvio, juicio universal y, a la vez, un acto de nueva misericordia. Noé aparece como figura que cristaliza dos realidades entrelazadas: la seriedad del juicio frente al pecado y la continuidad de la promesa que Dios mantiene. El arco iris que aparece tras el diluvio es un símbolo explícito. Dios no hará desaparecer la humanidad a causa del pecado en el mismo sentido extremo, sino que establecerá pacto. Aquí vuelve a tocarse la fibra del secreto. La caída desencadena juicio, pero también revela la fidelidad divina para con su creación. Lo que empezó como quiebre humano se convierte en la ocasión para que Dios redoble su llamada a la alianza. Algo similar ocurre con la dispersión en Babel, donde la soberbia humana, la ambición de construir un nombre que rivalice con el cielo, ora por la unidad sin sometimiento a la voluntad de Dios y encuentra su contradicción en la dispersión. La historia humana, en su orgullo, demuestra que la autonomía sin límite no produce verdadera unión, sino fragmentación. La tentación de ser como Dios reaparece en otros rostros: grandes proyectos, la técnica que cree ser dueña del destino, la búsqueda de seguridad fuera de la relación con el Creador.
La caída original se repite en formas distintas, con variaciones culturales, tecnológicas y personales, pero con una misma raíz: confianza en lo propio antes que en Dios. Sin embargo, a lo largo de ese camino de consecuencias, aparece una línea que no se rompe: la elección de Dios de mantener una promesa, de trabajar a través de líneas familiares y de pactos para reorientar la historia hacia su propósito de restauración. Abraham es la figura que encarna ese giro. De un pueblo disperso surge la llamada a uno que creerá una promesa aparentemente imposible. La palabra que se le dirige: serás padre de una numerosa descendencia, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Introduce la idea de que, aunque la caída imponga dolor y muerte, Dios instituyó un hilo por el cual la redención podría ser tejida. Esta promesa tiene rostro humano en Isaac, en Jacob, en José, se repite en la liberación de Egipto, se intensifica en los sacrificios y en la ley, y encuentra en los profetas la anticipación de un cumplimiento que todavía no se ha consumado por completo. Todo esto nos lleva de regreso al secreto que anunciamos al principio. Si la elección de Eva abrió el daño, también abrió el campo donde la gracia obraría con claridad. La historia de la salvación no es una reacción improvisada al fracaso humano. Es la respuesta coherente y fiel de un Dios que trabaja en y a través de nuestras decisiones para manifestar su misericordia y su justicia. Cuando hablamos de la simiente de la mujer, en Génesis 3:15, no estamos evocando un mero juego de palabras. Hablamos del inicio de una promesa que, aunque pequeña y escondida en el drama del juicio, marca la ruta del Mesías que vendría a invertir el efecto dominó de la caída. Quizá aquí convenga detenerse y preguntar con franqueza: ¿qué nos enseña esto sobre nuestras propias decisiones? La enseñanza es doble y seria. Por un lado, nos obliga a reconocer que las elecciones individuales tienen peso real en la historia. Un gesto de desobediencia, de mentira, de injusticia no queda aislado. Todo gesto posee capacidad de influir a quienes nos rodean, a la cultura y a las generaciones siguientes. Por otro lado, nos recuerda que la soberanía de Dios no se opone a nuestra responsabilidad, más bien la incluye. Dios no anula nuestra libertad, pero su plan soberano puede aprovechar incluso nuestros errores para desplegar su gracia. Esto no justifica el pecado, ni lo trivializa, lo expone y lo subyuga a la esperanza. Volvamos al jardín por un momento, pero con la mirada de quien ya conoce el resto del panorama. La expulsión, la espada que guarda el camino al árbol de la vida, la pérdida de la inmediación con Dios, todo eso marca un corte. Y sin embargo, el relato no se cierra con la imagen de pérdida. Dentro del propio juicio hay una abertura: la promesa. Esa promesa no era una solución instantánea ni una declaración enigmática para crear misterio. Era anuncio de que la historia humana sería reconducida hacia su origen y destino a través de una simiente que confrontaría el poder del engaño. En la economía divina, la promesa y el juicio son dos manos que sostienen el mismo diseño de restauración. Mientras la narrativa se despliega, lo que ocurrió en el jardín se vuelve visible en rostros concretos, en la sangre de Abel, en la madera del arca, en las lenguas divididas de Babel, en la llamada de Abraham y en la promesa que recae sobre su casa. Cada episodio recupera la tensión inicial entre la búsqueda de autonomía humana y la llamada a la dependencia y fidelidad a Dios. Este patrón repetido debe enseñarnos algo sobre la naturaleza de la historia. No es una sucesión de azarosos eventos, sino una trama donde el pecado introduce rupturas y Dios introduce hilos de restauración. El secreto de Eva, entonces, es también una advertencia y una esperanza.
advertencia sobre las consecuencias perdurables de nuestras decisiones, esperanza porque Dios, en su fidelidad, empieza a tejer un camino de redención desde el mismo punto donde la sombra comenzó. Al avanzar, la historia hace visible otra dimensión, la relación entre pacto y tipo. A lo largo del Antiguo Testamento, los sacrificios, la ley y los profetas forman un conjunto que prepara la llegada de alguien que no solamente ejecute un rito, sino que cumpla en su persona aquello que la humanidad no pudo realizar. Isaías y otros profetas describen al siervo que cargará con las culpas, al restaurador que llevará la justicia. En esa línea tipológica, las figuras de Abraham e Isaac, de Moisés y del sacerdocio, actúan como sombras que señalan hacia la realidad venidera. Por tanto, la elección de Eva abre no solo el problema, sino también el camino por el que la solución se revela. Es como si, desde el momento del tropiezo, Dios comenzase a darnos pistas, símbolos, relatos, promesas que apuntan hacia la inversión definitiva. Y llegamos a un punto crucial para nuestra comprensión teológica, la tipología del segundo Adán. Adán, como primer representante de la humanidad, simboliza la condición caída. Su desobediencia tuvo efectos extensos. El Nuevo Testamento, con valentía teológica, presenta a Jesús como el que por su obediencia invierte el daño causado por aquel primer acto de desobediencia. Donde hubo ruptura, hay reparación profunda. Donde hubo muerte, hay vida. Este es el corazón mismo de la inversión del efecto dominó. Un acto humano negativo que desencadena muerte y juicio, y una obra humana divina de obediencia y muerte vicaria que despliega vida y restauración. No cabe aquí anticipar todos los detalles del cumplimiento. Sin embargo, es necesario subrayar que la cruz no anula la responsabilidad humana ni evita las consecuencias naturales del pecado en el mundo. Lo que sí hace es ofrecer un medio por el cual la culpa puede ser enfrentada dignamente y la reconciliación puede volverse real. La resurrección, por su parte, anuncia que la muerte no tiene la última palabra, que la creación está destinada a un restablecimiento más allá de nuestras posibilidades. Esta expectativa escatológica, la nueva creación donde el árbol de la vida está de nuevo accesible, forma el horizonte al que apunta la promesa surgida en el jardín. Comprender esto nos permite leer el secreto de Eva sin demagogias, no para negar la gravedad de la caída, sino para afirmar la profundidad de la esperanza que Dios pone en marcha. Mientras reflexionamos sobre estas verdades, conviene traer la lección al terreno de lo cotidiano. ¿Qué significa que una decisión tenga consecuencias por generaciones? Significa que en nuestras familias, comunidades y culturas hay efectos acumulativos. Palabras dichas que lastiman, hábitos que degradan la justicia, silencios que permiten la opresión. Cada generación recibe las herencias, buenas y malas, de la anterior. Esto no debe paralizarnos con culpa, sino impulsarnos a una vida de arrepentimiento activo y reconstrucción intencional. La fe cristiana no propone un escapismo moral que ignore lo que hicimos. Propone una disciplina de responsabilidad que transforma, con la ayuda de la gracia, las direcciones que tomaron nuestros actos. Al mismo tiempo es vital evitar caer en una visión determinista que convierta la historia humana en una cadena de inevitables desgracias. La narrativa bíblica, desde el jardín hasta la cruz, muestra que hay lugar para el arrepentimiento, para la intercesión, para la conversión. La elección de Eva no anuló la posibilidad de rectificar, la abrió como realidad dolorosa, sí, pero también como campo donde la fidelidad de Dios sería probada y confirmada. De ahí que los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas aparezcan como ejemplos de cómo la elección humana puede alinearnos con el propósito divino o desviarnos de él.
Es la tensión entre libertad y responsabilidad la que sostiene el drama. En este punto de la narrativa histórica emerge una pregunta que debemos hacernos personalmente. ¿Qué hacemos con el secreto? ¿Lo escondemos bajo la tela de la vergüenza o lo usamos como linterna para orientar nuestras decisiones? La opción pastoral es clara: reconocer la verdad del pecado, confesarla y mirar la promesa. No podemos recomponer lo ya hecho. No podemos deshacer la mordida ni traer de vuelta el jardín en su estado original por nuestras propias fuerzas. Pero sí podemos permitir que la promesa que nació en la sentencia del huerto se haga efectiva en nosotros mediante arrepentimiento y fe. Esa es la respuesta que el Evangelio propone. Asumir la realidad del daño y al mismo tiempo aceptar la obra de aquel que inaugura la reparación. Al descender de los escenarios teológicos y bíblicos hacia retratos más humanos, el libro del Génesis comienza a mostrarnos rostros concretos que experimentan el eco de la caída. Caín, en su corazón herido por la humillación, representa a quien no encuentra en Dios la corrección. En lugar de examinarse, proyecta la culpa y se entrega a la violencia. Abel representa la respuesta humilde que busca la aprobación divina. La tensión entre ambos culmina en el primer fratricidio de la historia, un acto que no solo rompe una familia, sino que revela la profundidad de la caída en la estructura social. La escena está cargada de silencio y de presagio. Hay una ofrenda aceitosa de humildad que no encuentra respuesta, una mirada que busca reconocimiento y lo niega, un corazón que se cierra a la corrección. En ese ambiente, la tragedia se cierne como una nube oscura. La sangre derramada por Abel clama a la tierra, y la tierra responde con el peso del luto. Pero incluso en este episodio desgarrador se percibe la pulsión redentora en la narrativa. Las consecuencias son severas, pero nunca se anula la posibilidad de arrepentimiento y restauración. La voz de Dios que habla a Caín después del crimen, una voz que pregunta por la pérdida y marca límites, indica que aún en el castigo hay un hilo de humanidad que debe preservarse. Mientras contemplamos la escena, la pregunta regresa con fuerza. ¿Qué relación tiene esto con nuestro secreto inicial? La relación es íntima. El simple gesto de una pareja en un jardín reverbera hasta provocar la fractura entre hermanos. La misma ley de causa y efecto aparece en micro y macro. La historia humana se convierte en un tejido donde las decisiones personales modelan realidades colectivas. Y a la vez, la misma historia testifica que la mano de Dios está activa en todo momento, tendiendo un hilo que busca recomponer lo roto. Es aquí, en la tensión entre juicio y promesa, donde la narrativa empieza a abrir un nuevo carril, la llamada a la responsabilidad comunitaria. No basta con examinar la propia conciencia, la comunidad debe crear estructuras que impidan la reproducción del daño. La ley, los pactos, los líderes justos, las prácticas de arrepentimiento, todo ello aparece como respuesta a la caída. No son sustitutos de la gracia, pero son instrumentos que ayudan a contener y corregir el impulso destructor. Así, la historia bíblica articula una pedagogía social que reconoce la gravedad del mal y a la vez propone vías para su contención. Y sin embargo, a pesar de todos estos elementos, la narrativa todavía no ha mostrado el desenlace pleno. Los ecos de aquel gesto en el jardín continúan extendiéndose, llevando consecuencias visibles en las generaciones siguientes y preparando, con dolor y a la vez con esperanza, el escenario que dará lugar al cumplimiento de la promesa. Cuando la historia alcanza el punto de Noé, la humanidad ha llegado a un grado tal de corrupción que el juicio es inminente. Pero no es un juicio que anule la historia sin cruzar el puente de la misericordia. El arca y el pacto que sigue son señales de que Dios no renuncia a su creación.
Es en esa línea que la narrativa deja asomar otra figura que será relevante para el lector y la comunidad de fe, la de aquel que vendrá a invertir el curso del efecto dominó. No la presentamos todavía en su plenitud, simplemente la sugerimos como horizonte. La promesa sembrada en el huerto, la simiente que herirá a la serpiente, continuará su camino a través de la genealogía, de los sacrificios, de las expectativas proféticas. La historia, aunque fragmentada y herida, se convierte en el terreno donde la fidelidad divina plantará la semilla de su restauración. Y es precisamente en este punto, cuando la historia ya ha mostrado sus primeras fracturas y sus primeras voces proféticas, que una pregunta de aplicación personal reclama respuesta. ¿Qué hacemos con el conocimiento del secreto de Eva? ¿Seguimos viviendo como si nuestras decisiones no pesaran? ¿O aceptamos la llamada a una vida responsable, moldeada por la conciencia de que nuestras acciones inciden en la trama histórica? La respuesta pastoral es doble: arrepentimiento que transforma y compromiso que repara. Arrepentimiento que no se conforma con el remordimiento íntimo, sino que busca vías concretas para enderezar lo torcido. Compromiso que entiende la responsabilidad intergeneracional y actúa en consecuencia. La escena histórica aún no ha concluido. Los personajes que siguen en la narración nos llevarán más allá del jardín, a través de la sangre, del arca y de la dispersión, hasta la formación de un pueblo llamado por Dios. En ese tránsito tendremos que interrogar de nuevo el significado del secreto. ¿Cómo se hace presente en cada época? ¿De qué manera la simiente prometida se va delineando entre patriarcas, leyes y profecías? La estructura de la historia nos lleva a reconocer que el drama original no es un episodio aislado, sino la raíz de una trama que culminará en una confrontación decisiva entre engaño y verdad, entre muerte y vida. Y mientras esa trama se sigue tejiendo, somos llamados a posicionarnos no solo como observadores, sino como actores responsables, conscientes de que nuestras pequeñas elecciones mantienen la posibilidad de herir o de sanar el tejido humano que recibimos y que dejaremos atrás. La historia sigue su curso con rostros que van tomando cuerpo y nombres que, como hitos, guían la memoria colectiva. Después de la tormenta que cerró un capítulo, aparece Noé con su arca, figura de juicio y de salvación simultáneamente. Noé no representa la perfección humana intachable, representa la fidelidad en medio de la corrupción. La imagen del arca nos enseña algo del secreto que ya hemos llamado por su nombre. La caída no es el último acto. Dios, frente al caos que la libertad humana había permitido, obra protección y establece un pacto. Esa doble realidad, seriedad del juicio y firmeza de la promesa, se convierte en un patrón que recorre la historia sagrada. El arco iris sobre las aguas señala que la creación no quedará a la deriva, aunque haya sido herida. Del arca se despliegan nuevas generaciones que vuelven a enfrentar la misma tentación de autonomía sin límites. En Babel se revela la persistente ilusión humana de construir un nombre que suplante la dependencia de Dios. La torre se erige como símbolo de soberbia, la ciudad que pretende asegurar el destino humano por la propia mano. La respuesta divina, dividir lenguas y dispersar, no pretende humillar gratuitamente, sino romper la ilusión de una unidad que excluye la voluntad creadora. Lo que parecía un proyecto de estabilidad se transforma en fragmentación, y la lección es clara. La búsqueda de seguridad fuera de Dios no cura la condición humana, la reitera. Y sin embargo, en medio de la dispersión, Dios no cesa de tender un hilo de esperanza. Ese hilo se enrosca alrededor de un nombre, Abraham. Cuando la promesa se dirige a él, te haré una nación, en tu simiente serán benditas todas las naciones.
La línea de la redención toma forma humana y temporal. No es casualidad que Dios elija una familia. La promesa se expresa en carne y en historia. Abraham, Sara, Isaac no son personajes aislados, sino estirpes por las que la simiente prometida irá creciendo, a veces tenue, a veces vigorosa, siempre sostenida por la fidelidad divina que no depende de la solidez humana. La prueba que ofrece la historia de Abraham, la disposición a sacrificar a Isaac, debe entenderse con cuidado teológico y pastoral. Esa escena es terrible en su intensidad, pero en ella se vislumbra una tipología profunda, la entrega de un hijo amado que, en la narración, anticipa el sacrificio perfecto y definitivo que se realizará más tarde en una cruz. No debemos forzar la correspondencia, pero tampoco negarla. La imagen del Padre dispuesto a entregar lo más querido prepara la sensibilidad religiosa para recibir la grandeza de la entrega de Dios en Cristo. Aquí vuelve a aparecer el secreto que perseguimos. La caída abre un circuito donde el amor de Dios se manifiesta no solamente en palabras, sino en gestos sacrificiales que restauran lo que la libertad humana dañó. Mientras la genealogía continúa, la vida de José nos muestra cómo la providencia puede rehacer las tramas del mal en bien. Vendido por sus hermanos, elevado en Egipto, José transforma el dolor en instrumentación para la salvación de muchos. Esa historia ejemplariza cómo las consecuencias de la caída pueden ser redirigidas por la fidelidad de Dios. Traición que produce salvación a otra escala. No es simple optimismo, es reconocimiento de la capacidad de Dios para tejer la lealtad dentro de las fallas humanas, sin borrar la responsabilidad de los actores implicados. La narrativa prosigue con la liberación de Egipto, el éxodo, y la entrega de la ley en el monte. La ley no es un antídoto mágico que borre la corrupción, es pedagogía, límite y comunidad. Los sacrificios y el sistema sacerdotal no suponen la cancelación del pecado por sí mismos, sino medios por los cuales la comunidad reconoce su culpa y expresa en signo su esperanza de reconciliación. Los profetas, en su voz fuerte y a veces desgarrada, anuncian que estos ritos apuntan más allá de sí mismos, a un cumplimiento que superará la repetición ritual y llegará a la profundidad del corazón humano. En esa tradición profética resuena con fuerza la esperanza contenida en Génesis 3:15. Ahí está la frase que debemos mencionar con claridad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No es una fórmula esotérica. Es una promesa temprana que orienta toda la historia. Llamarla simiente de la mujer no es un detalle menor. Señala que la solución no vendrá exclusivamente de una estructura humana poderosa, sino de un acto singular que tiene rostro humano y divina eficacia. Esa promesa se despliega por los siglos en figuras, ritos y profecías que apuntan hacia alguien cuya vida y obra reordenarán la trama rota. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la interpretación de ese hilo adquiere una claridad teológica fundamental. Jesús es presentado como el cumplimiento de la promesa, al mismo tiempo presentado como segundo Adán que vuelve a inaugurar humanidad. El contraste entre ambos no busca exonerar la historia del primero ni encumbrar la del segundo sin causas. Busca mostrar la restauración, donde la desobediencia trajo ruptura, la obediencia trae reconciliación. La teología paulina, en su intento de articular esto, dice que lo que entró por uno, la muerte, es sobrepasado por lo que llega por otro, la vida. No estamos citando palabra por palabra un versículo aquí. Estamos mostrando la dinámica teológica que permite comprender la cruz como inversión del dominio del pecado. La cruz es el vértice donde el efecto dominó inicia su reversión.
En ese madero convergen todas las consecuencias acumuladas del pecado humano y la respuesta definitiva de Dios. La obediencia, la entrega, la identificación con la fragilidad humana. Todo se encuentra en la persona de Jesús. El lenguaje de sacrificio, de sustitución y de reconciliación no pretende evadir la responsabilidad humana. Pretende ofrecer un medio por el cual esa responsabilidad es confrontada, asumida por otro y transformada. La resurrección, por su parte, proclama la victoria sobre la muerte, la esperanza de que la historia no queda encerrada en la lógica del final trágico, sino que abre a la nueva creación. Es necesario aquí precisar algo que suele confundirse en los debates pastorales. La inversión del efecto dominó por Cristo no borra las consecuencias naturales y sociales del pecado. Las injusticias, las estructuras corruptas y las heridas intergeneracionales continúan operando en este mundo, pero la obra redentora inaugura principios que reorientan la existencia. Perdón que crea comunidad, justicia que busca reparación, amor que rehace lazos. La cruz es, por tanto, punto de partida para una praxis transformadora. No podemos contentarnos con proclamar la victoria sin asumir la responsabilidad de vivirla en conductas que corrigen injusticias y rearman familias y sociedades. Desde ese lugar, la teología adquiere aplicación práctica. Volvamos a la pregunta ahora personal y concreta. ¿Qué significa vivir con el secreto de Eva en la conciencia? Significa reconocer la profundidad del impacto de nuestras elecciones y, por tanto, asumir tres actitudes que se combinan: arrepentimiento sincero, responsabilidad activa y esperanza que impulsa acción. El arrepentimiento no es solo sentimiento, es giro intencional que altera decisiones futuras. La responsabilidad activa implica reparar cuando sea posible, educar a las nuevas generaciones en la verdad y construir estructuras que frenen la reproducción del daño. La esperanza cristiana informa y sostiene esas acciones. No actuamos desde desesperación, sino desde la certeza de que el Dios que prometió restauración está obrando. Permítaseme concretar con ejemplos cotidianos que a menudo tocamos en la pastoral. La forma en que hablamos en casa, el tipo de ejemplo que damos en el matrimonio, la elección de cuidar la verdad en el trabajo, la valentía de denunciar injusticias en las instituciones. Cada gesto, por pequeño que sea, tiene la potencia de afectar el tejido social. Cuando decidimos decir la verdad, aun a riesgo personal, cuando enseñamos a los hijos a servir y no a dominar, cuando elegimos perdonar en lugar de perpetuar la venganza, estamos invirtiendo, en lo cotidiano, el efecto dominó que comenzó en un jardín. No es una tarea fácil ni instantánea, es proceso que exige comunidad y disciplina espiritual. En la esfera eclesial, esta responsabilidad se concreta en prácticas que ayudan a la reparación generacional. Formación bíblica que explique la historia de la redención. Ministerios que acompañen a víctimas de patrones destructivos. Predicación que no reduzca el Evangelio a promesas de bienestar material, sino que llame a la conversión ética y comunitaria. Las iglesias deben ser espacios donde el secreto de Eva se transforme en lección viva. Reconocer la fragilidad, proclamar la gracia y comprometerse con la justicia. Esto implica, entre otras cosas, una pedagogía de la memoria donde se recuerde el pasado sin quedar preso de él, y una práctica de la esperanza que trabaje por la reconciliación. Hay además una dimensión intergeneracional que no podemos obviar, la responsabilidad de los mayores para con los jóvenes. Las decisiones morales, educativas y culturales que tomamos hoy serán el contexto en que ellos formen sus propias elecciones. Por tanto, la conversión personal sin dimensión comunitaria es insuficiente.
Formar instituciones familiares, educativas y religiosas que protejan la dignidad y fomenten la verdad es parte de la respuesta al secreto que revelamos. Nuestras decisiones cuentan y pueden, si son guiadas por la gracia, contribuir a la sanación. Todo esto nos debe llevar a una actitud de humildad. No creer que por repetir fórmulas solucionaremos de inmediato los efectos profundos del pecado. La humildad reconoce que la sanidad es costosa, que requiere tiempo, sacrificio y fidelidad. Asimismo, exige valentía para confesar errores y reparar daños. Es la humildad la que permite ver que el camino del cambio no pasa por la negación del pasado, sino por la asunción responsable de sus consecuencias y la dedicación al trabajo de reconciliación que Dios mismo impulsa en la historia. A la luz de estas reflexiones, el secreto de Eva se clarifica. No es intriga ni conspiración, es una verdad teológica y pastoral. La libertad humana, cuando se ejerce apartada de la verdad de Dios, abre consecuencias de largo alcance. Pero esa misma libertad es el espacio en el que la gracia opera y la fidelidad divina se manifiesta. La paradoja es esencial. La misma capacidad de elegir que permitió la caída es la que permite la respuesta al arrepentimiento y la adhesión a la promesa. Esta verdad nos llama a no vivir en una culpabilidad paralizante ni en una autosuficiencia que repite la historia del jardín. Más bien, nos trae a una posición activa, humilde y esperanzada. Casi al final de nuestro camino exegético y pastoral, conviene señalar la dirección escatológica hacia la que apuntan todas estas páginas. La promesa no queda solo como memoria o consuelo futuro, sino como horizonte seguro. El Nuevo Testamento anuncia una consumación, donde la muerte será vencida definitivamente, donde el árbol de la vida volverá a estar presente, donde habrá menos lágrimas y no más sinfonía de dolor. Esa visión escatológica no es evasiva, es fuerza que orienta la vida presente, actuar ahora como ciudadanos del reino futuro que ya ha empezado a manifestarse en la obra de Cristo. Antes de cerrar, quiero concretar una invitación pastoral para quien escucha esto hoy. Si sientes el peso de decisiones pasadas, no te quedes en la vergüenza que paraliza. Confiesa, busca reconciliación con quienes has dañado y deja que la comunidad te acompañe en el proceso. Si estás tentado a trivializar tus acciones, recuerda que cada elección tiene consecuencias y actúa con responsabilidad. Si te sientes impotente frente a heridas generacionales, participa en procesos de sanidad, educa y apoya estructuras que promuevan justicia. Y si aún no has acogido la esperanza que ofrece Cristo, entiende que la puerta está abierta. La obra de la cruz no elimina la responsabilidad humana, pero ofrece perdón, poder para cambiar y la promesa de una nueva creación. Termino ahora con una breve oración, pidiendo que la reflexión se torne en vida renovada. Padre, reconocemos nuestra fragilidad y confesamos nuestras faltas. Gracias por la promesa que surge incluso en medio del juicio. Que tu gracia nos transforme, que nuestras decisiones honren tu nombre y que vivamos como quienes esperan la plenitud que has prometido. Haz que, en nuestras manos, el efecto dominó se invierta, que de nuestras decisiones nazcan reconciliación, justicia y vida. En Cristo te lo pedimos. Si esta palabra ha tocado tu corazón, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite oír la esperanza de la cruz. Que la paz que sana las heridas y la promesa que restaura te acompañen cada día.